Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en que usted nos esté viendo. Disculpen, esta garganta nos llegó, pues eso que nos vacunan y luego nos llega, ¿no? El flu nos agarró este día. Pero aquí estamos con ustedes para tratar de llevarles programas que puedan ser de interés para todos ustedes y sobre todo que puedan de ser de ayuda para que en muchos aspectos de nuestro diario vivir. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias, Luis. Con un afectuoso saludo para todos nuestros amigos y amigas televidentes. Me uno a tu deseo de que podamos contribuir algo significativo para cada uno de los que nos honran verdaderamente con su presencia a través de estos medios. Así es que gracias de lo más profundo de nuestro corazón. Así, Ramón, pues vamos a invitarles a ustedes para que se comuniquen con nosotros por cualquiera de nuestras vías, ya sea al teléfono de nuestras oficinas, al correo electrónico, también a través de nuestro canal de YouTube, también a través de Facebook. Muchísimas gracias. Le recordamos a usted que si usted desea tener comunicación directa también con el licenciado Ramón Arias, pues lo puede hacer a través de su página que aparece ahí donde está su nombre. Ramón, ¿qué tema nos traerías ahora para platicar con nuestros amigos, nuestros televidentes este día? Bien, me gustaría que abordáramos algo que tengo pendiente con los televidentes y es acerca de las ideas de las diferentes corrientes ideológicas que afecta a cada persona y por eso nos debe interesar a cómo vemos el futuro de Estados Unidos ante la realidad actual de la crisis que domina la nación. Eso es algo muy importante. ¿Cómo es que se está en esta condición y qué es lo que se puede esperar? Estoy siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Europa, en el Medio Oriente, en China, en el continente de África, en Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, pues porque es parte de mi vida y es parte de estar constantemente escribiendo, delineando los programas de radio que son diario, este programa de televisión y, y además las conferencias y lo que me involucra en la vida cotidiana para asesorar a políticos, a empresarios, a educadores, y así está la gama de amplia. Entonces, tengo que estar constantemente informado. Por ejemplo, estaba viendo pues lo que sucede en Europa, lo hemos mencionado de manera muy breve, cómo se ha agudizado el problema de todos esos refugiados que vienen de Siria, de Libia, de Afganistán, de Pakistán, de Yemen y otros lugares de África, cómo están invadiendo literalmente a Europa y están superando realmente la condición que tienen los europeos. Y lo alarmante es de cómo ya están resintiendo los europeos los efectos de estas personas que están llegando. ¿Por qué menciono esto? Porque son culturas diferentes, ya lo hemos mencionado en este programa. ¿Qué tan importante es comprender las culturas de cada nación y cómo estas afectan cuando las personas se mueven hacia otra región que tiene una cultura diferente? Y esto es lo que sí quisiera que abordáramos, porque las ideas verdaderamente tienen consecuencias y es algo que en nuestro programa de radio, El Futuro de América, es como inicia la introducción. Habla de las ideas que tienen consecuencias. Entonces, la expresión que utilizamos en México, que cada cabeza es un mundo, con eso queremos decir y afirmar que la mente de cada persona está dominada por lo que piensa. El mundo interno es muy importante porque es lo que realmente finalmente nos hace actuar. Entonces las ideas son creencias y lo que se cree se manifiesta en las acciones humanas. Todo lo que pasa en tu hogar, todo lo que pasa en tu trabajo, todo lo que pasa en tu comunidad, todo lo que pasa a tu alrededor, son los resultados de las ideas de los seres humanos. No son las ideas de los animales,
no son las ideas de las plantas. Los animales y las plantas no forman cultura, el ser humano sí. Entonces tenemos que comprender qué le está pasando a Estados Unidos, especialmente a aquellos que no nacimos en esta nación y que por diferentes razones estamos en este país, porque cada persona tiene una historia que contar por qué está en este país. Cada uno de nosotros tiene esa historia. Entonces, pero la cultura es muy importante comprenderla. Estados Unidos está en una crisis terrible y ahora que estamos en tiempos políticos de campañas muy fuertes, pues se tiene que analizar más a fondo. La semana pasada, el martes 3 de noviembre, hubo elecciones que se le llaman de medio término en el sentido de que no es la elección presidencial que tanto se ve. Los demócratas perdieron muchísimos lugares y es que la gente está comenzando a despertar para decir, bueno, ¿quiénes son los demócratas? ¿Quiénes son los republicanos? ¿Y por qué hay republicanos que piensan como demócratas? ¿Y por qué no hay demócratas que piensen como republicanos conservadores? Que fue algo de lo que cubrimos en el programa anterior. Y hay una gran inquietud en el país por la condición económica, por la condición social, por la condición política, por la condición de la educación, por la condición de que de que se está viviendo. Por ejemplo, el viernes pasado, Obama abiertamente dice, ¿saben qué? El oleoducto que venía de Canadá, que está por 7 años está esperando que se instale, dice, no se va a llevar a cabo. Y todo porque hay quienes impulsan una agenda ambientalista que nada tiene que ver con la ciencia, nada tiene que ver con el daño a la tierra, y es una decisión meramente política, pero ¿basada en qué? Hay una ideología detrás de estas decisiones que hacen los hombres y lo hemos venido señalando. Por eso considero que el día de hoy tenemos que cubrir esta perspectiva porque es muy importante saber en qué estamos pisando, dónde estamos viviendo. La cultura es el derivado, ¿me entiendes?, de la palabra latina cultura, precisamente, que tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el cultivar, tiene que ver con la labranza. Es un derivado también de la palabra latina de cultus, que tiene que ver con atención, con adoración, con devoción, con cultivado, labrado, con crianza, con vivienda, con civilización, con el cuidado personal, con el mantenimiento, con el aseo. Entonces la palabra cultus, cultura, abarca mucha perspectiva de la acción humana. Las cosas no pasan nada más porque sí, las cosas suceden por algo. Una forma particular o etapa de la civilización como de un cierto periodo de una nación, por ejemplo, la cultura azteca, la cultura olmeca, a la cultura tolteca, la cultura chichimeca, la cultura maya, la cultura inca, y así tú vas viendo la cultura antes de los españoles, cómo era esta región. Después se habla de la cultura griega, la cultura romana, y así sucesivamente para decir de épocas de civilizaciones significativas. También la cultura habla de los comportamientos y las creencias que caracteriza a un grupo, a una asociación de personas, a una etnia, a un grupo de personas de edad. También significa la cultura de la juventud. Cuando se habla de las drogas, de la música, se habla de ciertos comportamientos. También la cultura tiene que ver con conocimientos, tiene que ver con ideas, con tradiciones, con costumbres que hablan de un pueblo, que hablan de una época. Por eso cultura tiene que ver con cultivar, Luis, y creo que es importante entender un poquito de este país, que lo he dicho en muchos programas, dije, lo vamos a abordar, pero hay tantísimos problemas que dices tú, bueno, podemos hablar de lo que gustes con respecto a problemas específicos en California. Por ejemplo, ¿me entiendes? Ya se escuchó que el alguacil de San Francisco no ganó las elecciones, y todo tiene que ver de cómo la gente está respondiendo. Dices tú, ¿cómo es posible que en San Francisco, una sociedad, una ciudad tan liberal,
haya eliminado al alguacil que lo tenían en alta estima. Bueno, pues todo se suscitó como el resultado de aquel indocumentado, ¿me entiendes?, que mató a aquella joven y la gente, ¿me entiendes?, está muy tensa. Se llame demócrata, liberal, se llame republicana, la gente ya comienza a decir, oye, espérame, creo que esto no es lo que queremos como nación, por eso es importante entender qué está pasando en el país. Y algo también importante, Luis, que me impulsó al tema que vamos a tratar hoy, fíjate que estaba viendo unos documentales que verdaderamente son desgarradores, no sorprendentes, pero desgarradores. ¿A qué me refiero? Y esto está documentado en videos. Allá en California salieron a preguntarle a estudiantes universitarios y también a personas de la ciudad, en su gran mayoría anglosajones o americanos. Les preguntaban, Hillary, que son simpatizantes de la señora Hillary Clinton, le decían, ¿estás tú de acuerdo en lo que la señora quiere hacer, de que realmente se implemente la ley Sharia en este país porque debe haber una igualdad? Era una pregunta capciosa, ¿me entiendes? Para saber dónde está el nivel de racionamiento, del razonamiento de las personas. Y a aquellos que no conozcan algo de la ley Sharia musulmana, es lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Es cruel, es despiadada, es inhumana, es bestial esa ley. Entonces le están preguntando a la gente que son simpatizantes de la señora Clinton y cada uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con ella. Es verdad que en este país de Estados Unidos se debe implementar la ley Sharia porque hay que estar en igualdad. O sea, ¿a qué me refiero, Luis? La enorme ignorancia que se ve. Y el otro punto, antes de irnos al corte, es el video que vi del socialismo exclusivamente dirigido a universitarios. Y les preguntaban, ¿qué piensas del socialismo? Y daban cada respuesta que dije, no, esto es terrible y los hispanos tienen que estar informados. ¿Vamos al corte, Luis? Sí, vamos de una vez al corte y regresamos enseguidita. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo.
No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin dar tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa y pues le recordamos a usted que puede usted tener comunicación directa con el licenciado Ramón Arias ahí a la página donde aparece bajo su nombre, y para que pueda escuchar los programas de radio, leer sus editoriales, y le recordamos que también cada mes a través del Superior usted puede leer la editorial del licenciado Ramón Arias cada mes también ahí con nosotros. Y vamos a continuar con el programa. Ramón, adelante. Sí, decía de ese video, ¿no?, que se grabó de universitarios donde se les preguntaba acerca de la perspectiva que tenían del socialismo y si el socialismo era bueno o malo para Estados Unidos, y los estudiantes universitarios hicieron sus comentarios de manera positiva al socialismo como algo de gran virtud en una sociedad y necesaria para este país. Y ahí es donde mencioné antes del corte, dije, ¿sabes qué? Si esto le está pasando a los universitarios con la adoctrinación que se les ha dado, ¿cómo está nuestro pueblo? ¿Cómo está la gente hispana de informada? ¿Cuál es la perspectiva que ellos tienen? Y cuando uno habla de esto, es con la idea, ¿me entiendes?, de que estemos educados, utilicemos nuestro criterio, tengamos una mente crítica y que comprendamos que una nación está constituida por personas. Y las naciones mueren, grandes naciones mueren, lo que significa que las personas llevan a una gran nación a su muerte de esa grandeza, de esa prosperidad, de esos avances que se tuvieron, que es el reflejo de una gran civilización que se desploma. Entonces, cuando uno viene a ser parte de una cultura, de una nación en la cual no se nació, dices tú, bueno, ¿qué es lo que nos atrae hacia esa sociedad? Algo tuvo que haber sido importante el que nos haya traído, o los intereses que nos hayan traído a esta nación. Por ejemplo, nunca hemos leído, Luis, tal vez esté equivocado, pero yo nunca he leído que la gente esté abordando lanchas y barcos para llegar a Cuba desde que triunfó la Revolución Cubana. Y a través de ese periodo no he visto eso. Tampoco he estado viendo que cantidad de gente quiera irse a Venezuela con todo, ¿me entiendes?, el cambio del socialismo, del comunismo, del marxismo, para esa igualdad, esa redistribución de capital. ¿No estás escuchando que estén yendo de varios países de Latinoamérica queriendo estar allí? Cuando estuve en Nicaragua marxista, dominada por el marxismo, nunca vi, ¿me entiendes?, que la gente quisiera integrarse a Nicaragua porque había llegado una idea perfecta de ese paraíso prometido del marxismo. Y lo mismo puedo decir, ¿me entiendes?, de la ex Unión Soviética, que vamos a abordar al respecto. ¿Hacia dónde es atraída la gente, Luis? La gente siempre es atraída a un lugar geográfico que le prometa algo mejor que de donde estaba, hablando de su lugar de origen, del territorio donde vivía. Esta es la historia de la humanidad, no es reciente. Estas migraciones culturales que el hombre ha hecho a través de la historia se ha dado. Pero insisto, ¿qué es lo que motiva? Obviamente que las personas que vienen a Estados Unidos vienen por diferentes razones, y ya las he clasificado
de diferentes aspectos. Unas vienen porque quieren mejorar su nivel de vida, otras vienen como refugiados por situaciones críticas de guerras civiles, etcétera, o guerras en general en sus países. Otros vienen por cuestiones de inversiones, de traer capital, decir, aquí me va a redituar mejor mi capital, adquirir propiedades, adquirir bienes inmuebles para tener ese progresos. Otros vienen por cuestiones de ideología, en el sentido de que, ¿sabes qué? Estados Unidos es un lugar fértil para traer ideas. Vamos a implementar las ideas que tenemos establecidas en otros países y las vienen a traer acá porque, ¿sabes qué? Estados Unidos tiene que ser como otros países. Otros vienen por cuestiones de religión, como el islamismo, que, ¿sabes qué? Vamos a llegar a Estados Unidos y es lo que está pasando en Europa. Estas ciudades y naciones que le han dado albergue a los musulmanes, ahora los musulmanes que están apenas llegando, están exigiendo y están llevando a cabo sus imposiciones, están golpeando, están violando a las mujeres europeas. Los crímenes que están cometiendo son atroces y quieren inmediatamente que se les reconozca su ley musulmana que los debe gobernar a ellos y no las leyes de los países que les están permitiendo llegar huyendo de las guerras donde se encuentran en el Medio Oriente. Entonces, hay muchas razones por qué vienen las personas a este país. Son atraídas por algo, pero la gran mayoría viene básicamente buscando esa oportunidad de mejorar su condición de vida económica que no pudo alcanzar en su país o que por razones totalmente ajenas a su voluntad no se les permite progresar. Bueno, esto es lo que está constituyendo Estados Unidos. Y estaba viendo una entrevista recién que decía que el 41% de las personas dicen que la economía de Estados Unidos es saludable. Y yo me pongo a pensar, ¿estarán bien estas personas o a qué personas entrevistaron? Digo, sin duda alguna son los que reciben la asistencia social, del famoso welfare en este país, que son los únicos que pueden decir, ¿sabes qué? A mí me va bien. Pues sí, te va bien, porque la mayoría tenemos que pagar para que te vaya bien y a nosotros nos vaya mal. Créeme lo que lo digo con respeto, no con burla. No estoy aquí lanzando, ¿me entiendes?, piedras. Estoy diciendo lo que le quitan a uno es para beneficiar a otro. Dije, lo que le quitan a uno no es voluntario. Lo que uno hace de caridad, lo que uno hace por ayudar a las amistades, lo que uno hace por ayudar a la familia voluntariamente, a los extranjeros, a los extraños, eso es muy diferente a que se te obligue y que si no lo llevas a cabo, entonces te espera la cárcel. Entonces estamos pues en una situación donde los hispanos deben comprender el fundamento ideológico de Estados Unidos. Es importante, no crean que este país va a durar en este ritmo que se tiene. Esta burbuja está por estallarnos en la cara y si llega a estallar en los próximos 5 o 10 años, y se me hace lejos la distancia, puede ser mucho antes, ¿sabes qué? Es culpa precisamente de la población. Es culpa no nada más de los políticos, de las grandes corporaciones que hacen y deshacen, es culpa generalizada. Todos los jueves estamos impartiendo una clase de la Constitución. Es en inglés, por desgracia no es algo que se pueda hacer en español todavía, pero estamos educando a los norteamericanos de las diferentes corrientes que están interesados en conocer lo de la Constitución. Y decía en el jueves pasado en la noche, decía, ¿saben qué? Tenemos que poner la culpa donde la culpa tiene que recaer, y es sobre la ciudadanía. Y esta es la razón. El fundamento ideológico de Estados Unidos no lo tiene ninguna otra nación. El original, no el actual. El actual es una contaminación generalizada, pero el experimento de gobierno civil fue algo que nunca se había experimentado en la humanidad. Esto lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, las colonias en 1776, antes de que se llegara a constituir como la nación de Estados Unidos de América, eran el 98% protestantes.
98% protestantes. El 1.8% eran católicos apostólicos romanos y el 0.2% eran judíos. No hay historia de ateos, no hay historia de musulmanes, no hay historia de hinduistas o de hindús, no hay historia de budistas, no hay historias de ninguna otra religión. Aquí lo que predominaba era el pensamiento protestante. En primer lugar, por lo abrumador del porcentaje, 98%. Fue ese pensamiento protestante que era colonia de Inglaterra protestante, que llegaron a un punto de decir, ¿sabes qué? Esta condición social que nos ha impuesto el rey es intolerable. Fue la parte de intolerancia de año tras año tras año de imposiciones, de impuestos, de arbitrariedades, y los colonos dijeron, ¿sabes qué? Hemos pedido, ¿me entiendes?, que se arregle esta situación y no se está arreglando. Cada vez es peor y peor y peor, y es cuando se hace la Declaración de Independencia. Luis, quiero mencionar un poco como referencia para que entendamos que cuando la gente llega a un punto de querer un cambio, ¿el cambio hacia dónde? ¿Qué es lo que se busca? La guerra de independencia de México y de Latinoamérica que cada quien tuvo, la Revolución Mexicana, todo fue para cambiar, pero ¿cambiar a qué? Si todo siguió igual, las ideas son muy importantes, lo que se cree es muy importante. Entonces, este país, con el 98% de protestantes y los católicos que estaban en esta nación, en estas colonias, no tenían ningún conflicto con los protestantes como en Europa, donde dominaba la Iglesia católica en ciertos países, y que, por cierto, el 31 de octubre de 1517 se lanza la reforma en Alemania a través o por la iniciativa del sacerdote Martín Lutero. Y esto vino a traer una revolución a las naciones. Ahora aquí en Estados Unidos, tú tienes este núcleo de personas que los católicos decían, ¿sabes qué? No nos molesta estar en un país protestante con las libertades que tenían todas las denominaciones. Veamos pues lo que dice brevemente la parte, no voy a leer toda la Declaración de Independencia, pero es para darnos una idea de por qué es importante comprender las raíces originales de esta sociedad y ver si uno quiere contribuir para restaurarlo, o ver si uno dice, ¿sabes qué? A mí no me importa. Yo lo único que quiero es que se me dé, yo lo único que quiero es tener empleo, yo lo único que quiero es tener libertad, porque vengo huyendo de mi país donde no tenía las posibilidades de lograr lo que aquí puedo. Lo único que me interesa es esa libertad y poder desarrollar economía. Pero, querido amigo, amiga, escucha por favor. Hay una razón por qué tú viniste a este país, y esta nación tiene un fundamento que rápidamente ya casi está totalmente eliminado. Con eso veamos esta parte, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa eso. Te debe interesar si tienes hijos en este país, si tus hijos nacieron aquí, si tus hijos se van a quedar aquí, si tus hijos van a tener familia y toda la procreación que puedan tener. Entonces deben comprender cuál es el fundamento, porque de lo contrario, muy pronto los hispanos van a ser mayoría en este siglo, minoría mayoritaria. Van a ser una enorme población, y si no tenemos concepto de cuál fue lo que hizo esta nación diferente, se va a tener la misma cultura, las mismas ideas, los mismos problemas de los cuales vinieron huyendo aquellos de ciertos países de Latinoamérica, y esto también se aplica a los que vienen de otras naciones. Déjame pues leer brevemente lo que dice la Declaración de Independencia. Dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y asumir entre los poderes de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad
exige que declare las causas que lo impulsaron a la separación. Voy a hacer una pausa para hacer una breve explicación. Están hablando que hay vínculos políticos que unen a las personas. Aquí muchos dicen, a mí me agrada el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque me dan. Muy bien, tienes un vínculo político interesado en lo que te prometen, que te van a dar, que te va a cuidar el gobierno, que va a tomar total control de tu vida para que todo lo que necesites desde la cuna hasta tu tumba pueda ser satisfecha tu necesidad. Muy bien, esa es una idea política. Esta otra idea política que dice, ¿sabes qué? No, yo quiero mi libertad para poder manejar mi economía de la manera que yo debo hacerlo y no que el gobierno me esté dictando. Eso es otra idea política. Hay vínculos políticos que ligan a las personas. Y dice esta porción de la introducción de la Declaración de Independencia que cuando llega, ¿me entiendes?, a el momento de separarse, se debe a las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. La Declaración de Independencia reconoce que la soberanía de estas colonias era el reconocer que Dios gobierna sobre los asuntos de las personas y de las naciones, que no puede existir libertad, que no puede existir derecho si se elimina aquel que es el que otorga ese derecho. Y habla de la naturaleza como parte de la creación, que la naturaleza tiene sus leyes, se gobierna por sus leyes y Dios establece la naturaleza. Entonces, sea las leyes de la naturaleza, las leyes físicas o las leyes de Dios, son las que gobiernan los asuntos de la humanidad. Y cuando no se respeta eso, dice, ¿sabes qué? Llega a que las personas se impulsen a la separación. Y la otra parte de la Declaración de Independencia dice, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que todos son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Eso siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios. Es el derecho del pueblo a reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerán las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que los gobiernos antiguamente establecidos no deben cambiarse a la ligera y por causas transitorias. Y en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerados o tolerables, que hacerse justicia aboliendo las formas a las que están acostumbrados. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de someter bajo un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias y tal es ahora la necesidad que las obliga a reformar su anterior sistema de gobierno. Termino de citar. Hay una razón de por qué nació Estados Unidos de Norteamérica, amigos. Y no fue nada más por querer formar un gobierno, por formarlo, o porque querían experimentar, no. Dan las razones y dice que todos los hombres somos creados iguales, pero no todos tenemos la igualdad de resultados, y espero que esto te quede claro. Todos los seres humanos somos creados en igualdad, pero no todos obtenemos resultados iguales. ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene que responsabilizarse por desarrollarse de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a cada persona y la función por la cual nos la da.
No todos vamos a ser multimillonarios, no todos vamos a ser científicos, no todos vamos a ser empresarios, no todos vamos a ser maestros de escuela, no todos vamos a ser, etcétera, etcétera. Creo que ya lo entendiste. Hay funciones que cada persona tiene, pero no todos somos iguales en los resultados. Los resultados son diferentes y va de acuerdo a la inversión que cada persona hace en sí mismo, en su familia, para salir adelante. ¿Cómo se prepara uno? Somos creados iguales, pero no todos tenemos los mismos resultados o resultados iguales. Dice que todos somos creados con derechos inalineables. Dios nos dio derechos inalineables. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, basado en que Dios es el creador del ser humano, no el ser humano del ser humano. Aunque nos digan que somos descendientes del chango, que venimos de la nada, es una teoría. La creación es una teoría. La Biblia nos revela lo que es el creador. Listo, esa es una teoría, sí, pero ¿cuál de las dos tiene más lógica y mejores resultados a través de la historia? Entonces, dice que para poder formar un gobierno, el gobierno tiene que derivar sus justos poderes de los gobernados. Estados Unidos fue el primer experimento en el mundo que se hizo. ¿Por qué? Porque habla precisamente de que los que son el pueblo inician ese movimiento. Primero la guerra de independencia, con las características que mencioné de introducción de esa declaración. Y luego, después de que se constituye como nación, que ganan la guerra de independencia, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que formular un gobierno. ¿Y cómo vamos a hacer ese gobierno? Tuvieron que idear una forma de gobierno que no existía y no querían ser una república romana o griega, no querían ser una democracia, aunque te cueste creerlo, pero esta nación no se constituyó como una democracia. No querían ser una democracia porque todas las democracias son muy violentas, terminan muy mal, todas mueren. Ellos buscaban una forma de gobernarse y comienzan a ver todas las posibilidades, y es como se llega a formar la Constitución de los Estados Unidos. Y fue escrita en 4 hojas de pergamino, aproximadamente 4.500 palabras, muy concisa, muy precisa, y eso es muy importante. Y déjame decirte lo que dice el preámbulo nada más de la Constitución. Dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. ¿Te fijas? Es la gente la que debe gobernar, no el gobierno quien tiene que gobernar a la gente. La Constitución no se diseñó para que el gobierno dominara. La Constitución fue diseñada en base a la guerra de independencia, que habían luchado contra las usurpaciones, la arbitrariedad, la tiranía de un sistema de monarquía británico. No iban a establecer ellos un sistema que viniera a oprimir a las personas con ideas totalmente extrañas a las que venían forjando a este país. Dirán ustedes, ¿qué de la esclavitud? La esclavitud fue condenada por los padres fundadores y lucharon porque se eliminara, y eso es un tema que lo vamos a tratar por sí solo más adelante o en otra ocasión, porque ya fue esta nación sancionada por esa violación que hicieron a la dignidad humana. Terriblemente fue sancionada durante la guerra entre los estados, donde cerca de 700,000 personas perdieron sus vidas en esa guerra, sin contar las pérdidas materiales. Entonces, esta gente establece una constitución. Fue el pueblo, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia y afirmar la tranquilidad interior. Dice, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, futuras generaciones. Nunca la Constitución le da el derecho
al gobierno de usurpar esta libertad para las personas. Donde hay libertad, hay justicia, hay igualdad de oportunidades. Donde entra una ideología donde te quitan la libertad, entonces te comienzan a dictar cómo vas a vivir, cuánto vas a tener, con cuánto dinero te puedes quedar, cuántos impuestos tienes que pagar, qué tipo de vivienda debes de tener, y así va la reglamentación. No hay libertad, y esto es lo que Estados Unidos ha perdido. Y aquellos que viajaron a este país para tener esa libertad, para tener esa oportunidad de crecimiento económico, de poder tener, ¿me entiendes?, a la familia en mejores condiciones, pues sabes que si no sabes lo que está pasando, entonces te estás uniendo a ser partícipe de la destrucción de esta nación. Y ahí porque tenemos que estar educados y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para el futuro de mis hijos, no quiero esto para el futuro de los hijos de mis hijos. Y eso es importante. Luis, ¿algún comentario antes de continuar? Lo mismo que haciendo referencia a lo que estás diciendo, de que tenemos que poner en contexto por qué nos venimos. Como tú dices, cada uno tuvimos nuestra razón de por qué nos venimos de nuestros países, algunos huyendo de la situación política, otros de la extrema pobreza, pero no hacemos nada por este país. Siempre estamos pensando en que nos vamos a regresar, siempre estamos pensando en cómo agredir al país, siempre estamos creyendo que cualquier sanción que las autoridades nos ponen por alguna falta que pusimos es por discriminación y no porque cometimos esa falta. Entonces también hemos hablado de los abusos en los servicios que existen, en la ayuda que existe en este país, y como tú dices, no por burlarse de la gente, sino que hay personas que verdaderamente abusan de esos servicios sin necesidad. Hay parejas que se declaran solteras y gracias a que este país no toma esas medidas de decir, oye, es madre soltera, ¿por qué tienes 4 hijos? Y con padre diferente. O con el mismo padre si no está contigo. ¿Por qué? Bueno, porque reciben una ayuda muy buena para renta, para comida y siguen viviendo con la pareja. Entonces eso es el abuso y que no contribuye nada al bienestar de este país. Y como tú dices, aquellas personas que tienen familia, que han nacido aquí, deben de pensar en eso, precisamente en esa familia, en qué país les vamos a dejar, Ramón. Sí, Luis, totalmente de acuerdo, y por eso yo confío que estemos aclarando algunas cosas que las personas deben conocer. No sé si tenemos que ir a corte, Luis. Sí, vamos al corte de una vez para seguir con el cierre del programa. Regresamos en un momentito. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo.
Llevo 60 años de negocios, tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa. Le recordamos a usted que puede tener comunicación con nosotros a través de nuestras plataformas YouTube, Facebook y también a través del Twitter. Ahí está nuestra cuenta a través de Paxaco Films. Mejor dicho, el canal es Paxaco Films y también el canal ¿Y usted qué opina?, que es el canal oficial del programa. Ahí usted puede encontrar todos los programas pasados, si es que le interesa ver nuevamente alguno que le haya resultado de interés para usted. Y también si desea tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, lo puede hacer a través de su página directamente. Ahí aparece bajo su nombre, y a nuestros amigos pues también a través de nuestro correo electrónico pueden ustedes dejar mensaje. Vamos a continuar pues con el programa, esperando que esté resultando de interés para todos ustedes. Adelante, Ramón. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a las personas que nos ven que vayan a visitar nuestra página Legado Cultural, y ahí pueden leer los documentos, la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos, la Carta de los Derechos y otros documentos que son importantes. Están en español, obviamente, para que puedan ustedes leerlo. Y aquellos que nos ven en otras partes de Latinoamérica o del mundo, pues todos necesitamos aprender qué le está pasando a esta nación y por qué se está desplomando, por qué está perdiendo tantísima credibilidad en el mundo. A los amigos que tenía de naciones los ha convertido en enemigos, y a los enemigos los ha convertido en amigos, siendo enemigos que no son amigos. Es algo, no es trabalenguas, pero esa es la realidad, ¿no? Y algo muy interesante es que esta nación, al iniciar la guerra de independencia y triunfar, el resto de las naciones comenzaron a ver esa situación. Por ejemplo, Francia vio la situación del triunfo de las colonias, y ellos se levantan en una revolución para derrocar al gobierno de la monarquía francesa, diciendo, ¿sabes qué? Los colonos, los de América, lo pudieron hacer, vamos a hacerlo nosotros también. La diferencia fue que ellos lucharon para una Francia donde no existiera la religión cristiana, y derrocaron a la monarquía. Las colonias no derrocaron a la monarquía, no tuvieron una guerra contra Inglaterra, no se embarcaron e invadieron a Inglaterra después de que ganaron la guerra, no dijeron queremos que el rey deje de ser rey. Ellos lucharon por algo que ya mencioné, algo muy local. Entonces, dos guerras de independencia, dos resultados totalmente diferentes, y Francia hasta la actualidad nunca se ha podido estabilizar de esa guerra de independencia, esa revolución francesa. México, los sacerdotes de México analizaron la guerra de independencia de Estados Unidos, pero cuando tú lees la declaración de
de independencia, el clero en México que quería la independencia de España, dijeron, ¿sabes qué? No vamos a adoptar nada de los norteamericanos en ese concepto porque son protestantes. Muy bien. Se pusieron a analizar la Revolución Francesa, se pusieron a estudiar francés y de allá trajeron sus ideas. Pero ¿quién inició el cambio de forma de gobernar en el mundo? Esta nación. Después, ¿qué hizo México al igual que el resto de los países de Latinoamérica? ¿Qué hizo? Adoptaron la idea de la Constitución norteamericana, la idea, con sus propios artículos. Hicieron los 3 poderes federales, el estatal, los 3 poderes federales, el ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal. Establecieron estados y establecieron sus regiones, similar a Estados Unidos. Lo vieron como un modelo a seguir, pero imitar no nos garantiza resultados iguales, porque es importante comprender la ideología bíblica que tenía esta nación como protestante en su gran mayoría, comprender sus raíces. La ética del trabajo protestante no se compara a la ética del trabajo del catolicismo a través de los siglos, era algo totalmente diferente. Bueno, habiendo dicho eso, pasemos a lo siguiente. Cantidad de artículos que tienen las demás constituciones en Latinoamérica. ¿Sabes cuántos artículos tiene este país? ¿Cuántos formuló? 7 artículos, donde le dio en estos 7 artículos define los 3 poderes con igualdad de poder: federal, ejecutivo, legislativo y judicial. 3 poderes con la misma injerencia de unos hacia otros para mantener un equilibrio, de que un poder no se fuera sobre el otro y así sucesivamente. Y el que tiene mayor poder en este tipo de gobierno federal es el poder legislativo, en cualquier parte del mundo donde se aplica el mismo principio. El legislativo tiene 2 cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. La Cámara de Representantes viene a ser más poderosa y es la encargada de la bolsa, es la encargada del dinero, la Cámara de Representantes. Por eso ellos nada más pueden estar 2 años y se pueden reelegir cuantas veces lo quiera reelegir la gente de su distrito. Esto es un sistema de mantener un equilibrio. La Constitución de Estados Unidos es la clave para la libertad de todos los estadounidenses, pero muy pocos saben exactamente lo que dice y las libertades que protege. Tenemos 10 años enseñando la Constitución. Tenemos abogados constitucionalistas. Tenemos personas de todas las profesiones y de no profesiones. Y los abogados que son constitucionalistas llegan y dicen, ¿sabes qué? Esto no se me enseñó cuando yo estaba estudiando leyes constitucionales. Les enseñaron cualquier otra cosa menos la Constitución. Abogados que dicen, ¿sabes qué? Ahorita tenemos un abogado en el curso, y hemos tenido varios abogados en los cursos que hemos impartido simultáneamente. Y dice, ¿sabes qué? Esto nunca lo había escuchado yo. Pero lo mismo dice el dentista, lo mismo dice el médico, lo mismo dice el ingeniero, el arquitecto, el plomero, el carpintero, ¿me entiendes? El jardinero. Tenemos de todo. Ahí se reúnen las personas a estudiar. Entonces, entender esas libertades que protege es muy importante para que el gobierno no quiera usurpar esas libertades. James Madison se conoce como el padre de la Constitución, y esto es lo que dijo él sobre la misma, y cito: cada palabra de la Constitución decide la cuestión de poder y libertad. Voy a repetir: cada palabra de la Constitución decide la cuestión entre poder y libertad. Termino de citar. ¿Qué quiso decir? Que si no tenemos cuidado de cómo se aplica la Constitución, entonces los que usurpan la Constitución van a usar poder y se van a atribuir poder que no les corresponde. Y eso es lo que estamos viviendo en este país. Y muchos recordamos lo que dijo Obama cuando la gente, los hispanos, exigían que firmara
esa amnistía, perdón, cuando él dijo, no soy rey, 21 veces lo repitió de diferentes maneras, no soy rey, no soy autónoma, no soy autónomo, sino tenemos una constitución, tenemos un congreso. Claro que el hombre lo ha venido violando, es un gran mentiroso, va a pasar como uno de los mentirosos más grandes de la historia de este país, pero esto es lo que se debe conocer. No es imitar, es tener conocimiento, y conocer ese documento es importante. Desde la perspectiva de tu servidor, y hablo verdaderamente con humildad al respecto, no con una forma de jactancia, considero que los padres fundadores, al formular la Constitución, les falló en muchas cosas, principalmente que debieron haber utilizado abiertamente la ley moral de Dios, que es en lo que estaban fundamentando sus decisiones. Ellos confiaban que la Declaración de Independencia cubría que la Constitución era un documento basado en los preceptos bíblicos, pero tenía que haberse deletreado, tenía que haberse dicho específicamente qué parte de la ley moral de Dios se estaba implementando en los 7 artículos. Y hoy tenemos una verdadera desgracia en esta nación por tanta influencia de culturas que están llegando, de ideas. Lo que quisiera hacer, Luis, si se nos permite en la próxima ocasión, es que analicemos 3 corrientes de pensamiento que dominan a los Estados Unidos. Y antes de irnos, quiero decirles de qué se trata. 3 corrientes que dominan a Estados Unidos: marxismo, socialismo y comunismo. No es lo mismo, queridos amigos, y lo he dicho en este programa. Son cosas diferentes, pero están dominando a esta nación y hay que conocer un poquito, no a fondo, pero sí lo suficiente para poder detectar cómo está la situación y hacia dónde va este país. Y ahora con el flujo de musulmanes, créeme que estamos viendo situaciones muy críticas en este país, como ellos comienzan a exigir que se implemente la ley Sharia en este país. Sería algo desastroso. Los hispanos debemos conocer cuál es el fundamento y decidir si queremos ser parte de una reforma o no. Luis. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Hasta la próxima, amigos nuestros. Un saludo especial para Ron Bevis y para Fernanda por sus atenciones para este programa allá en Hispanavisión. Muchísimas gracias por esa atención. Una breve charla ayer. Gracias por eso. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Luis Hernández.